Cepeda, bendiciones. Espero que esto te haya refrescado la memoria y sobre todo que sepas acentuar las palabras y utilizar los conectores para tener una excelente escritura. Ahora es mi turno y repasemos lo tratado en la semana sobre los postulados de los ángulos. Ángulos correspondientes. La palabra ángulo es un concepto del área de geometría que, como ya les he dicho en clases anteriores, se utiliza para referirse al espacio comprendido que existe entre la intersección de dos líneas, las cuales parten desde un mismo punto o vértice, que es medido en grados. En otras palabras, podríamos decir que un ángulo es la abertura que existe entre dos rectas o segmentos. Existen muchos tipos de ángulos, entre ellos los ángulos correspondientes. En todas las figuras geométricas en donde existan rectas, existirán también los ángulos que se pueden relacionar en cuanto a sus dimensiones y a la posición que tengan dentro del plano. El postulado de los ángulos correspondientes nos explica que cuando dos líneas paralelas son cortadas por medio de una línea transversal, los ángulos correspondientes resultantes son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Pero, ¿qué son ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son los que se encuentran localizados a un mismo lado en donde se encuentra la recta secante. Uno de ellos se encuentra en la región interna y el otro se localiza en la región externa. Son ángulos que no poseen un vértice en común. Los ángulos correspondientes son los que se encuentran en el mismo lado donde se encuentran las paralelas y en el mismo lado donde se encuentra la recta transversal. Características principales de los ángulos correspondientes son las siguientes. En los ángulos correspondientes, uno es interno y el otro es externo a las dos rectas. Las dos rectas que se cruzan para dar origen a los ángulos correspondientes son paralelas si y solo si los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Se encuentran localizados en el mismo lado que las paralelas están ubicadas. Son ángulos que surgen cuando existen líneas paralelas. Los ángulos correspondientes tienen sus vértices. Este tipo de ángulo no puede ser adyacente. Ángulos correspondientes entre paralelas. Cuando tenemos dos rectas que se cortan, es decir, se tocan en algún punto, decimos entonces que esas dos rectas son secantes. En el momento en que se cortan, logran formar o determinar cuatro ángulos diferentes. Pero esos ángulos se encuentran o tienen una relación entre sí, de manera que si conociéramos cuánto mide uno de esos ángulos, podríamos determinar inmediatamente los tres restantes. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por otra recta, a la que en esta ocasión conoceremos como la recta transversal, se forman 8 ángulos diferentes. Estos 8 ángulos también tienen una estrecha relación entre sí, de manera que si logramos conocer uno de ellos, podemos entonces averiguar lo que valen los demás. La posición relativa que poseen los ángulos con respecto a las rectas produce que esos ángulos tengan nombres específicos, para así lograr hacer una diferencia entre ellos. Es por esta razón que llamamos con el nombre de ángulos correspondientes a los que están situados al mismo lado de las paralelas y al mismo lado que la recta transversal. ¿Cuánto miden los ángulos correspondientes? Cuando nos referimos a la medida que tienen los ángulos correspondientes, podemos decir que los ángulos correspondientes son ángulos que tienen sus medidas exactamente iguales, es decir, los ángulos que están dentro de esta categoría van a medir siempre lo mismo. Es por esta razón que cuando logramos encontrar y conocer la medida que tiene un ángulo en una intersección, también podremos conocer la medida de su ángulo correspondiente en la segunda intersección, puesto que será exactamente la misma. Los ángulos correspondientes los podemos ver por doquier. En las vías del tren, si observan las vías del tren,
son paralelas y son cortadas por rectas transversales, formando así ángulos correspondientes. También existen avenidas que forman ángulos correspondientes. Tal es el caso de la avenida Winston Churchill. En ambos sentidos, sur-norte y norte-sur, forman paralelas y en la intersección, por ejemplo, con la calle Paseo de los Locutores, forman ángulos correspondientes con esta calle, pues esta corta los dos carriles paralelos de la avenida Winston Churchill. También en unas escaleras puedes observar el postulado de los ángulos correspondientes cumplirse, en el pasamanos, por ejemplo. Si observas algunos cables del tendido eléctrico, forman este tipo de ángulos. Cuando tenemos rectas que forman ángulos correspondientes, al mismo tiempo forman ángulos específicos que debemos conocer. Número 1. Ángulos adyacentes o par lineal. Son aquellos que comparten un mismo vértice, tienen un lado en común y son suplementarios. Número 2. Ángulos opuestos por el vértice. Cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro ángulo. Número 3. Ángulos alternos internos. Si una recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son los que están entre las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la recta transversal. Los ángulos 2 y 3 son iguales. Número 4. Ángulos alternos externos. Si una recta transversal corta a dos paralelas, los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior de las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la recta transversal. Por ejemplo, los ángulos 1 y 4 son iguales. Sabiendo esto, veamos algunos teoremas y su demostración. Teorema número 1. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Hipótesis. Ángulo 1 y ángulo 3 son opuestos por el vértice. Tesis. Ángulo 1 es igual al ángulo 3. Demostración. Razones. Número 1. El ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. Número 2. El ángulo 3 más el ángulo 2 también es igual a 180 grados. Número 3. El ángulo 1 más el ángulo 2 es igual al ángulo 3 más el ángulo 2. Si restamos a ambos miembros de la igualdad anterior, el ángulo 2, tendríamos que el ángulo 1 más el ángulo 2 menos el ángulo 2 será igual al ángulo 3 más el ángulo 2 menos el ángulo 2. Si simplificamos esto, tendremos entonces que el ángulo 1 es igual al ángulo 3. Ahora veamos las razones por la cual hicimos estas proposiciones. Número 1. El primero es porque forma un par lineal. Número 2. También igual razón, porque forma un par lineal. Número 3. Aquí se cumple la propiedad transitiva de la igualdad de los ángulos. Y número 4. Si a ambos miembros de una igualdad de ángulos les restamos ángulos iguales, la igualdad no se altera. Teorema número 2. Toda secante forma con dos paralelas ángulos alternos internos iguales. Hipótesis. Ángulo 4 y ángulo 6 son ángulos alternos internos. Tesis. Ángulo 4 es igual al ángulo 6. Demostración. Veamos las proposiciones. Número 1. El ángulo 4 es igual al ángulo 2. Número 2. El ángulo 2 es igual al ángulo 6. Número 3. El ángulo 4 es igual al ángulo 6. Veamos entonces las razones. Número 1. Por ser opuestos por el vértice. Número 2. Por ser ángulos correspondientes. Y número 3. Por la transitividad de la igualdad de los ángulos. Teorema número 3. Toda secante forma con dos paralelas ángulos alternos externos iguales. Hipótesis. Ángulo 2 y ángulo 8 son alternos externos. Tesis. Ángulo 2 es igual al ángulo 8. Demostración. Veamos las razones. Número 1. El ángulo 2 es igual al ángulo 4. Número 2.
El ángulo 4 es igual al ángulo 8. Número 3. El ángulo 2 es igual al ángulo 8. Veamos las razones. Número 1. Por ser opuestos por el vértice. Número 2. Por ser ángulos correspondientes. Y número 3. Por la propiedad de transitividad de igualdad de los ángulos. Importancia de los ángulos en la vida cotidiana. El estudio de los ángulos les permitió a los hombres abrirse paso en el mundo, edificando ciudades, construyendo herramientas y confeccionando su propia vestimenta. Todo esto a partir de la comprensión de la importancia de aquel pequeño punto en el que se intersectan dos rectas. El 100% de las cosas que rodean a la humanidad están hechas a partir de conocimientos geográficos y de la trigonometría. Si bien es cierto que la gran mayoría fueron automatizados por la industria y la tecnología, es bueno comprender cuál es la base de todo. Hoy en día podemos ver ángulos en casi cualquier parte de nuestro alrededor. Por ejemplo, son usados para construir una casa como la que vemos en la siguiente imagen. Aprecia tus orígenes. Si bien es cierto que muchas personas no disfrutan los arduos conocimientos matemáticos presentes en el entendimiento de las construcciones geométricas, es importante recalcar cuál es y cuál fue la importancia de estos para el origen y desarrollo de los hombres. Si no hubiera sido por estos conocimientos, la humanidad no hubiese avanzado tanto en tan poco tiempo. Quizás ni siquiera sería la especie dominante sobre la faz de la Tierra. Así arribamos al final de la clase de hoy sobre los postulados de los ángulos. Hoy vimos una continuación de la clase anterior acerca de los postulados. Estuviste aprendiendo sobre los postulados de los ángulos correspondientes, que se forman cuando una recta, conocida como recta transversal, interseca dos rectas paralelas. De acuerdo con este postulado, los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Ahora te invito a profundizar más sobre el tema y seguir trabajando con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Eso fue Matemáticas para cuarto de secundaria. Nos vemos en la próxima. Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas, pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso la profesora Yancel te ayudará a repasar la clase de Ciencias Sociales con un tema que debemos manejar todos en casa, los terremotos.